Hola, hola, apasionados del universo de las telenovelas turcas. ¿Cómo les trata la vida hoy? Espero que estén de maravilla y con la energía a tope, porque en el vídeo de hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura, les va a dejar pensando. Soy y les doy la más cordial bienvenida a este espacio, su refugio para explorar a fondo el fascinante y a veces enigmático mundo de las series turcas, sus luminarias y los secretos mejor guardados que se esconden tras las cámaras. Hoy vamos a aventurarnos en un terreno delicado, pero irresistiblemente intrigante. Es posible que algunas de nuestras actrices turcas más admiradas hayan tenido que enfrentarse a la cruda realidad de elegir entre el amor y la ambición, sacrificando relaciones sentimentales en el altar de sus carreras. Podría ser que el amor, en ocasiones, se convierta en un lastre, en una cadena que impide el ascenso a la cima en la ferozmente competitiva industria del entretenimiento turco. Para responder a estas preguntas, vamos a analizar en detalle algunos casos emblemáticos, comenzando con la deslumbrante Hande Erçel, a quien cariñosamente conocemos como Bomba Erçel, una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Pero no nos detendremos ahí, exploraremos las historias de otras actrices que han logrado cautivar al público con su talento y carisma, pero que quizás han pagado un precio muy alto en el terreno personal. Así que si este tipo de contenido despierta su curiosidad, no duden en demostrar su apoyo dándole un like a este vídeo, suscribiéndose al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, y activando la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vamos a desenmascarar los secretos mejor guardados de las estrellas turcas. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones. Iniciemos este fascinante recorrido con Hande Erçel, nuestra indiscutible Bomba Erçel. Una actriz que no solo es sinónimo de belleza y talento, sino también de una carrera meteórica y un nombre inevitablemente ligado al de Kerem Bürsin, su CEO estrella en la exitosísima serie Sen Kalkam. Esta comedia romántica no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional y transformándolos en una de las parejas más queridas y seguidas del firmamento del espectáculo. La química entre Hande y Kerem era innegable, una fuerza magnética que trascendía la pantalla y se manifestaba en la vida real. Los rumores de un romance florecieron desde el mismo instante en que comenzaron a trabajar juntos, y finalmente, para deleite de sus millones de fans, confirmaron su relación, convirtiéndose en los idolatrados Anker. Su romance se convirtió en un verdadero fenómeno mediático, con legiones de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos, celebrando cada gesto de cariño y alimentando la fantasía de un cuento de hadas moderno. Parecían la pareja perfecta, disfrutando de viajes juntos, compartiendo momentos especiales y demostrando su amor sin tapujos. Sin embargo, como suele ocurrir en el impredecible mundo del espectáculo, este idilio llegó a su fin. La ruptura causó conmoción entre sus seguidores, quienes no podían comprender cómo una pareja tan aparentemente enamorada podía separarse de forma tan abrupta. De inmediato surgieron un sinfín de teorías sobre las razones detrás de esta dolorosa decisión, desde la clásica incompatibilidad de caracteres hasta la implacable presión mediática que, como una lupa, examinaba cada detalle de su relación. Pero una de las teorías más comentadas, y que precisamente nos sirve de punto de partida para el tema que nos ocupa hoy, es la posibilidad de que Hande Erçel sintiera que su relación con Kerem, por más hermosa y significativa que fuera, estaba actuando como un freno, limitando su crecimiento profesional y encasillándola en un papel que no le permitía explorar todo su potencial. Es crucial aclarar que esto no es más que una teoría, una especulación basada en la observación y el análisis, y que no contamos con pruebas definitivas que confirmen esta hipótesis. No obstante, vale la pena analizar la situación desde una perspectiva más amplia. Hande Erçel es una actriz ambiciosa, una joven con un talento innegable y un enorme potencial que espera ser explotado. Tras el arrollador éxito de Sen Kalkam, se encontraba en un punto crucial de su carrera, un momento decisivo en el que tenía la oportunidad de elegir cuidadosamente sus próximos proyectos y consolidarse como una de las actrices más importantes y respetadas de Turquía, trascendiendo la etiqueta de actriz de comedia romántica. Quizás la atención mediática desmesurada que se centraba en su relación con Kerem estaba, de alguna manera, eclipsando sus logros profesionales y opacando su talento individual. Tal vez sintió que se le estaba encasillando como la novia de Kerem Bürsin, en lugar de ser reconocida por su propio mérito artístico y su capacidad para asumir roles más desafiantes y complejos. O puede que simplemente la dinámica de la relación, con la constante exposición pública y la falta de privacidad, no le permitiera enfocarse plenamente en su trabajo y concentrarse en su desarrollo como actriz.
Sea cual sea la verdad, lo innegable es que, tras la ruptura, Anne Ercel ha continuado cosechando éxitos a pasos agigantados. Ha protagonizado nuevas series que han recibido excelentes críticas, ha firmado lucrativos contratos publicitarios con importantes marcas internacionales y se ha consolidado como un verdadero ícono de la moda, inspirando a miles de jóvenes con su estilo y personalidad. ¿Fue todo esto una simple coincidencia? ¿O realmente tomó una decisión estratégica, consciente o inconsciente, para priorizar su carrera y alcanzar su máximo potencial? La respuesta probablemente solo la conoce ella. Ahora, cambiemos de rumbo y pongamos la lupa sobre otra actriz turca que también ha experimentado en carne propia el peso de la fama y las decisiones difíciles en el terreno amoroso, la inigualable Beren Saat. Beren Saat es considerada una de las actrices más respetadas y aclamadas de Turquía, una verdadera leyenda viviente de la televisión turca. Es conocida por su versatilidad camaleónica y su asombrosa capacidad para dar vida a personajes complejos y memorables, que dejan una huella imborrable en el corazón del público. Su carrera despegó como un cohete con la serie Aşk Memnu, un drama romántico que desató una verdadera histeria colectiva en Turquía y en numerosos países alrededor del mundo. En esta serie, Beren Saat interpretó a Biter Ziyagil, un personaje controvertido, apasionado y profundamente humano, que la consagró como una estrella de talla mundial y le valió el reconocimiento unánime de la crítica. Sin embargo, antes de alcanzar la fama estratosférica con Aşk Memnu, Beren Saat mantuvo una relación con Efe Guray, un joven que era su gran amor, su confidente y su apoyo incondicional. Se conocieron en la universidad, compartían sueños y aspiraciones, y se proyectaban un futuro juntos. No obstante, la creciente popularidad de Beren Saat y las exigencias de su carrera, que la obligaban a pasar largas horas en los sets de grabación y a viajar constantemente, comenzaron a generar tensiones y fisuras en la relación. Efe Guray no pertenecía al mundo del espectáculo y le resultaba difícil adaptarse a la vida de una celebridad, con su constante exposición mediática y la falta de tiempo libre para compartir momentos íntimos con su pareja. La presión, la distancia y las agendas incompatibles terminaron por desgastar la relación. Lamentablemente, la historia de amor entre Beren y Efe tuvo un final trágico. Efe falleció en un devastador accidente automovilístico. La muerte de Efe fue un golpe demoledor para Beren Saat, quien se sintió atormentada por la culpa y el remordimiento, lamentando no haber podido pasar más tiempo con él y brindarle el apoyo que necesitaba en esos momentos difíciles. Si bien no podemos afirmar categóricamente que Beren Saat sacrificó su amor por la fama, la desgarradora tragedia de la muerte de Efe Guray nos invita a reflexionar sobre los sacrificios y las renuncias que a veces exige la vida de una celebridad. La fama puede ser una bendición, una puerta de entrada a un mundo de oportunidades y reconocimiento, pero también puede tener un costo muy alto, tanto en el plano personal como en el amoroso. La presión constante, la exposición mediática y las exigencias del trabajo pueden dificultar el mantenimiento de relaciones saludables y significativas, dejando cicatrices profundas en el alma. Continuemos nuestro análisis adentrándonos en la vida de otra actriz cuyo camino hacia el éxito ha estado marcado por decisiones importantes y momentos cruciales, la elegante y talentosa Tuba Büyüküstün. Tuba Büyüküstün es considerada unánimemente como una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía, un verdadero ícono de la belleza y la sofisticación. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido aclamadas tanto por la crítica especializada como por el público en general, consolidándose como una de las actrices más versátiles y respetadas de su generación. Tuba Büyüküstün estuvo casada con el también actor Onur Saylak, con quien tuvo dos hermosas hijas gemelas. Su matrimonio parecía idílico, una historia de amor de cuento de hadas, y eran considerados una de las parejas más sólidas y estables del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, después de varios años de matrimonio, y para sorpresa de muchos, decidieron separarse de forma amistosa. Si bien las razones detrás de la separación nunca fueron reveladas por completo, se especuló con la posibilidad de que las apretadas agendas de ambos actores y las constantes ausencias debido a sus compromisos laborales, tanto en Turquía como en el extranjero, hubieran contribuido al desgaste de la relación y dificultado el mantenimiento de la armonía familiar. Ambos son profesionales muy demandados y sus carreras les exigen viajar con frecuencia y pasar largas temporadas lejos de casa, lo que inevitablemente puede afectar la convivencia y la comunicación en la pareja. En este caso, no se trata necesariamente de sacrificar el amor por la fama, sino más bien de una consecuencia inevitable de la vida en el mundo del espectáculo. Las largas horas de trabajo, la presión constante, la falta de privacidad y la dificultad para conciliar la vida personal con la profesional pueden poner a prueba cualquier relación,
incluso las más sólidas y aparentemente inquebrantables. Tras su divorcio, Tuba Büyüküstün continuó cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado nuevas series que han batido récords de audiencia, ha participado en películas internacionales que han recibido elogios de la crítica y se ha consolidado como una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Su historia es una prueba irrefutable de que es posible superar las adversidades, reinventarse y seguir adelante, incluso después de una ruptura dolorosa y un fracaso sentimental. Y para finalizar este recorrido, no podemos dejar de mencionar el caso de Serine Sarıkaya. Serine Sarıkaya es una actriz y modelo turca que ha ganado una inmensa popularidad por sus papeles en exitosas series como Medcezir y Fi. Su innegable belleza, su talento natural y su carisma arrollador la han convertido en una de las actrices más solicitadas y mejor pagadas de Turquía. Serine Sarıkaya mantuvo una relación sentimental con el actor Kerem Bürsin. Su relación duró varios años y fue objeto de un intenso seguimiento mediático, convirtiéndose en una de las parejas más populares y fotografiadas de Turquía. Sin embargo, y para decepción de sus fans, terminaron separándose. Aunque nunca se han pronunciado públicamente sobre las razones detrás de la ruptura, se especuló con la posibilidad de que la relación se hubiera desgastado debido a sus apretadas agendas profesionales y a la distancia física, ya que ambos viajaban con frecuencia por motivos de trabajo. Tras su separación, Serine Sarıkaya se centró por completo en su carrera y ha continuado cosechando éxitos a pasos agigantados. Ha protagonizado importantes campañas publicitarias para reconocidas marcas internacionales, ha participado en proyectos ambiciosos que le han valido el reconocimiento de la crítica y se ha consolidado como un verdadero ícono de la moda y la belleza. Su caso demuestra que es posible seguir adelante, superar una ruptura amorosa y alcanzar el éxito profesional, incluso después de haber experimentado el dolor de un corazón roto. En este caso, quizás no hubo un sacrificio consciente del amor en favor de la fama, pero sí una priorización de la carrera profesional que quizás indirectamente contribuyó al final de la relación. Es importante recalcar que todas estas son solo especulaciones y análisis basados en la información disponible al público. No podemos saber con certeza qué pasó realmente en las vidas personales de estas actrices. Sin embargo, sus historias nos invitan a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo, los sacrificios que a veces tienen que hacer para alcanzar el éxito y el alto precio que puede tener la fama. También es fundamental recordar que el amor y la carrera no son necesariamente incompatibles. Muchas actrices han logrado encontrar un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, construyendo relaciones sólidas y duraderas que les brindan estabilidad y felicidad. Sin embargo, la fama y la presión mediática pueden dificultar este equilibrio, exigiendo decisiones difíciles y poniendo a prueba incluso los lazos más fuertes. En definitiva, la pregunta de si Bomba Ercel y otras actrices turcas han sacrificado el amor por la fama es compleja y no tiene una respuesta fácil y definitiva. Cada caso es diferente y cada actriz tiene sus propias motivaciones, prioridades y circunstancias personales. Lo que sí es innegable es que la vida de una celebridad no es fácil y que el camino hacia el éxito está plagado de obstáculos, desafíos y sacrificios. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración profunda de las vidas de algunas de las actrices turcas más famosas y los posibles sacrificios que han tenido que hacer en el amor para alcanzar el éxito. Como hemos visto, la fama puede ser una bendición, pero también puede tener un costo muy alto. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande Erçel y otras actrices turcas han sacrificado el amor por la fama? ¿Qué opinan sobre los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Recuerden, si les gustó el vídeo, denle like, compartan, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.